¿Sabías que hay una isla en el Caribe que ha sufrido, soñado, luchado y resistido como pocas en el mundo? Una isla donde el pueblo baila, aunque le falte el pan, donde la gente sonríe, aunque viva con el corazón apretado. Una tierra que fue conquistada, esclavizada, traicionada, pero nunca se rindió. Esa isla se llama Cuba, y su historia no es solo para libros de escuela. Es una historia que habla de ti, de mí, de todos los que alguna vez hemos querido ser libres, justos y felices. Una historia que muestra cómo, aún en la oscuridad, un pueblo puede encender su propia luz. Aquí vas a descubrir el dolor de la colonización, la esperanza de la revolución, los sacrificios del pueblo, las decisiones que cambiaron el destino de una nación. Y también las respuestas a muchas preguntas que nunca te contaron. Prepárate, porque la historia de Cuba es la historia de un corazón que no deja de latir. Antes de que llegara el barco de velas blancas, imagina por un momento que el mar Caribe es un espejo profundo, cálido, salado y lleno de vida. En medio de ese espejo azul, hace muchos siglos, había una isla verde y hermosa que los nativos llamaban Cubanacán, el lugar central. Esa isla, que hoy conocemos como Cuba, ya tenía historia mucho antes de que alguien la dibujara en un mapa europeo, mucho antes de que se oyera el nombre de Cristóbal Colón, mucho antes de que se construyeran fortalezas o se hablara español. En la isla la vida ya florecía en Cuba. Había pueblos, culturas, familias, rituales y canciones. Era un mundo completamente distinto. Era el mundo de los taínos, los siboneyes y los guanahatabeyes. Vamos a retroceder en el tiempo. Cierra los ojos y escucha el canto del viento entre las palmas reales, el croar de las ranas en los ríos tranquilos, el murmullo de las olas golpeando suavemente la costa. Así vivían los primeros habitantes de Cuba, en armonía con la naturaleza. Los guanahatabeyes, los primeros rastros humanos. Los primeros en llegar fueron los guanahatabeyes, hace miles de años. No conocían la agricultura, pero eran expertos en sobrevivir. Vivían de lo que el mar y la tierra les ofrecían. Pescaban, cazaban pequeños animales, recolectaban frutos, raíces y mariscos. No dejaban huella porque vivían sin alterar la tierra, como sombras que se deslizaban entre los árboles y las cuevas. Eran nómadas, sencillos y silenciosos. Apenas nos dejaron herramientas de piedra, algunas conchas trabajadas y restos de fuego. Pero cada una de esas huellas cuenta una historia. La historia de los primeros cubanos, los siboneyes, cazadores y recolectores. Después llegaron los siboneyes, también llamados siboneyes. Se establecieron en zonas costeras y cavernas, especialmente en el occidente de la isla. Sabían fabricar herramientas más elaboradas, como hachas y anzuelos. Usaban canoas para pescar y moverse entre islas, lo que demuestra su conocimiento del mar. Eran artistas del silencio, personas que escuchaban a la selva y al mar para saber cuándo sembrar, cuándo cazar, cuándo migrar. Creían en los espíritus de la naturaleza, en las montañas sagradas, en el alma de los ríos. Eran libres, dueños de una isla que aún no conocía la palabra oro. Los taínos. La cultura del alma caribeña, pero fue con los taínos que la isla alcanzó un verdadero florecimiento cultural. Eran agricultores, pescadores, alfareros y artesanos. Construían bohíos, casas circulares de palma, y vivían en aldeas llamadas yucayeques, bajo el liderazgo de un cacique. Los taínos trajeron algo que hoy todavía forma parte del alma cubana: la música, la danza, el ritmo del tambor y la voz del maraca. Tocaban instrumentos simples, pero llenos de alma. En las noches, alrededor del fuego, se reunían para contar historias, bailar y agradecer a los semíes, sus dioses espirituales, por los frutos de la tierra. Sembraban yuca, maíz, ají, calabaza, frijoles. Y con la yuca preparaban su alimento principal, el casabe, una especie de pan que todavía hoy se consume en algunas regiones del Caribe. Creencias, rituales y sabiduría ancestral. Los taínos creían en un mundo espiritual donde todo tenía alma: la piedra, el río, el sol, el jaguar. Creían en Yucaú, el dios de la yuca, y en Atabey, la diosa madre del agua y la fertilidad. Tenían curanderos,
llamados beíques, que usaban plantas y rituales para sanar el cuerpo y el alma. Sus rituales incluían danzas sagradas, el areíto, que era una mezcla de canto, danza y narración. Así transmitían la historia de sus antepasados, generación tras generación. No necesitaban libros ni papel, su memoria era oral, viva, colectiva. La armonía que pronto sería rota por siglos, vivieron sin conocer la guerra. La paz era su ley. Había disputas, sí, pero no guerras prolongadas. La tierra era abundante y nadie necesitaba conquistar al otro. Pero un día, algo cambió. En el horizonte del mar aparecieron unas velas blancas, como alas gigantes, que se movían con el viento. Eran naves desconocidas, construidas con un tipo de madera que nunca habían visto. Algunos pensaron que eran grandes pájaros, otros que los dioses regresaban. No sabían que en el interior de esas naves venía el fin de su mundo. No sabían que a bordo venía un hombre llamado Cristóbal Colón. No sabían que lo que llamaban hogar iba a convertirse en colonia. El legado olvidado hoy de los pueblos indígenas de Cuba queda muy poco. Fueron exterminados, asimilados, borrados del mapa por enfermedades, guerras y esclavitud. Pero su espíritu sigue vivo en la tierra, en los nombres de los ríos, en las palabras que usamos, como hamaca, barbacoa o tabaco, y en la música que aún vibra en el corazón del Caribe. Los taínos, los siboneyes y los guanajatabeyes fueron los primeros guardianes de Cuba, y aunque no dejaron castillos ni monumentos, dejaron algo más profundo, una forma de ver el mundo, como parte de la naturaleza, no como dueños de ella. Y entonces llegó Colón. El 27 de octubre de 1492, las velas blancas tocaron tierra. Cristóbal Colón y sus hombres pusieron pie en la isla, asombrados por su belleza, por la bondad de sus habitantes, por el oro que brillaba en sus adornos. Y entonces comenzó otra historia, una historia de conquistas, de abusos, de cambios, pero también una historia de resistencia, de mezclas, de nacimiento de una nueva identidad. Y en nuestro próximo capítulo te llevaré a ese preciso momento, el día que Colón llegó a Cuba, y cómo ese encuentro cambió el destino de la isla, para siempre. El día en que llegaron del mar, el sol apenas se alzaba sobre el horizonte. Las olas tranquilas del mar Caribe besaban las playas de arena blanca, y en la espesura del bosque, los taínos comenzaban su día. Algunos se preparaban para ir a pescar, otros recogían frutas silvestres, y los niños reían jugando a las orillas del río. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. De repente, uno de ellos divisó algo extraño en el horizonte. 3 figuras blancas, enormes, que parecían flotar sobre el agua, como pájaros de alas inmensas. Nadie había visto nada igual. Algunos creyeron que eran señales de los dioses. Otros, más inquietos, sintieron que algo no andaba bien. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres miraban al cielo como buscando respuestas, y los caciques se reunieron para observar aquellas velas que se acercaban. El mar había traído muchas cosas antes, peces, tormentas, incluso árboles caídos de otras tierras, pero esta vez traía algo más, algo que cambiaría todo para siempre. El primer contacto era el 27 de octubre de 1492. Cristóbal Colón y su tripulación, luego de haber descubierto la isla de Guananí, lo que hoy es Bahamas, llegaban por primera vez a Cuba. Al tocar tierra firme, quedaron maravillados por lo que vieron. Selvas frondosas, ríos cristalinos, un clima cálido y una abundancia de vida como nunca antes habían imaginado. Colón escribió en su diario que era la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Y tenía razón, era un paraíso. Los taínos los recibieron con curiosidad y hospitalidad. Les ofrecieron frutas, agua, raíces comestibles y les mostraron cómo vivían. No tenían armas de metal, ni conocían la guerra como los europeos. Eran un pueblo de paz, con una profunda conexión con la tierra. Colón, sin embargo, no solo vio belleza, vio oportunidad, vio riqueza, vio oro. El comienzo de la colonización. Colón estaba convencido de que había llegado a Asia, a las tierras
ricas del lejano oriente, pero pronto entendió que estaba ante un nuevo mundo, un mundo que podría ser explotado, dominado, convertido. Regresó a España con noticias asombrosas. Había encontrado tierras llenas de recursos, con pueblos dóciles que podrían ser evangelizados y utilizados como mano de obra. Y así fue como comenzó el verdadero drama. En los años siguientes, cientos de barcos zarparon hacia el Caribe, no solo con exploradores, sino con soldados, curas, colonos y ambiciones. La isla de Cuba, tan verde, tan libre, comenzó a transformarse en algo distinto, en algo que sus primeros habitantes nunca imaginaron. La conquista y el dolor en 1511 llegó a Cuba Diego Velázquez de Cuéllar, enviado por el gobernador de la Española para conquistar y colonizar la isla. Junto a él venía un joven ambicioso llamado Hernán Cortés, que más tarde haría historia en México. La colonización fue brutal. Los taínos que una vez ofrecieron comida y paz fueron esclavizados, obligados a trabajar en minas de oro, castigados, convertidos a la fuerza al cristianismo. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión, comenzaron a propagarse entre los nativos, que no tenían defensas naturales. En pocas décadas, la población indígena prácticamente desapareció. Lo que empezó como un encuentro de culturas, terminó siendo un genocidio silencioso. La tierra de Cubanacán ya no era libre. Ahora tenía dueño, fronteras y una cruz clavada en su corazón. Religión, imposición y cambios. Los españoles construyeron iglesias, fortalezas, ciudades. Fundaron la primera villa española en la isla, Baracoa, y luego siguieron con Bayamo, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad y La Habana. La religión católica se impuso como verdad absoluta. Los semíes fueron destruidos, los rituales sagrados prohibidos, las creencias de los taínos borradas como si fueran supersticiones sin valor. Lo que antes era una isla de mitos, ahora se llenaba de santos, rezos y órdenes reales. Los caciques que se resistieron, como Hatuey, fueron ejecutados públicamente. Hatuey fue quemado vivo y, según cuenta la leyenda, cuando un sacerdote le ofreció el bautismo para que pudiera ir al cielo, él preguntó si los españoles también iban allí. Al recibir un sí, respondió: «Entonces no quiero ir. El oro se agota». Y nace otra economía pronto. Los colonos se dieron cuenta de que en Cuba no había tanto oro como pensaban. Las minas eran pocas y pobres, pero la tierra era fértil, el clima cálido, las lluvias abundantes, el suelo generoso. Entonces comenzaron a sembrar tabaco, caña de azúcar, algodón, productos que se venderían muy bien en Europa. Pero había un problema: ya no quedaban suficientes indígenas para trabajar. Y fue entonces cuando los ojos de los conquistadores miraron hacia otro continente, África. El comienzo del tráfico esclavista. Miles de hombres, mujeres y niños africanos fueron capturados, encadenados y transportados en condiciones inhumanas a través del Atlántico. Llegaban a Cuba exhaustos, confundidos, arrancados de su tierra, su lengua y su identidad. Y sin embargo, traían consigo una fuerza cultural inmensa que transformaría profundamente la identidad cubana. Pero esa es otra historia, una historia de dolor, de resistencia, de tambor y sangre. En el próximo capítulo, la llegada de los africanos marcará un nuevo capítulo en la historia de Cuba. A través del sudor en los campos de caña, de los cantos tristes convertidos en esperanza y de la lucha por la libertad, nacerá una nueva Cuba, mezclada, diversa, rebelde. En el próximo episodio te contaré cómo la esclavitud africana y la economía azucarera convirtieron a Cuba en el granero dulce del mundo, a costa de millones de vidas. ¿Estás listo para conocer esa parte de la historia? El precio del azúcar. ¿Has sentido alguna vez el olor dulce de la caña recién cortada bajo el sol del Caribe? Es embriagador. Huele a dulzura, a verano, a vida, pero también huele a historia. A una historia amarga, dura, que se esconde detrás de cada grano de azúcar que endulzó las mesas de Europa. La historia de Cuba no puede entenderse sin la caña de azúcar, y la caña no puede entenderse sin la sangre, el sudor y el dolor de millones de africanos esclavizados. Hoy quiero contarte esa parte de la historia,
Una historia que no siempre se cuenta con justicia, pero que merece ser escuchada, porque aún resuena en la música, en la piel, en la voz y en el alma del pueblo cubano. La llegada forzada después de que los colonos españoles comprendieran que en Cuba no había suficiente oro para explotar, pusieron sus ojos en otra riqueza, la tierra fértil y la caña de azúcar. Pero había un problema. Ya no quedaban suficientes indígenas para trabajarla. Muchos habían muerto por enfermedades europeas, otros por el trabajo forzado y otros en rebeliones desesperadas. Entonces comenzó una nueva etapa, una más oscura, más cruel. Barcos negreros comenzaron a llegar a los puertos de La Habana, Matanzas, Trinidad, Santiago, trayendo hombres, mujeres y niños desde África Occidental. No venían como viajeros, venían como mercancía, encadenados, deshidratados, enfermos. Muchos morían en el camino. Los que sobrevivían eran vendidos como animales en plazas públicas. Imagínate por un momento ser arrancado de tu aldea, de tu lengua, de tu religión, de tu familia. Cruzar el océano sin saber a dónde vas y llegar a un lugar donde no eres persona, sino propiedad. El azúcar como motor de riqueza en el siglo XVIII. La caña de azúcar se convirtió en el motor económico de Cuba. Plantaciones enormes cubrían el paisaje. Se construyeron ingenios azucareros donde la caña era molida, hervida y convertida en cristales blancos que viajaban a Europa para endulzar el té de los aristócratas. Pero ese dulce tenía un precio, y ese precio era la vida de los esclavos. Trabajaban desde antes de que saliera el sol hasta bien entrada la noche, descalzos, bajo un sol inclemente, con el látigo siempre presente. Dormían en barracones sucios, comían lo mínimo, y estaban constantemente vigilados por capataces armados. Una vida entera dedicada al trabajo, sin derechos, sin nombre, sin esperanza de libertad. Pero no todo fue sumisión. A pesar del dolor, los africanos trajeron consigo algo que ni el látigo ni el grillete pudieron destruir: su alma. Trajeron sus tambores, sus cantos, su sabiduría ancestral, sus dioses. En secreto, en las noches, cuando el silencio lo permitía, se reunían en los montes y barracones para danzar, rezar, recordar su origen. Ahí nació la mezcla, la resistencia cultural. Ahí nació la santería, mezcla de la religión yoruba y el catolicismo impuesto. Y también nació el germen de la rebelión, porque no todos aceptaron el yugo. Muchos huyeron. Se internaron en los montes y fundaron comunidades libres llamadas palenques o cimarroneras. Desde allí, atacaban ingenios, liberaban a otros esclavos y desafiaban el poder colonial. Rebeliones y resistencia. Hubo varias rebeliones de esclavos en Cuba, algunas pequeñas, otras muy temidas por los amos. Una de las más conocidas fue la Conspiración de la Escalera, en 1844. Se dice que cientos de esclavos y hombres libres de color planearon una gran insurrección en La Habana, pero fueron descubiertos y la represión fue brutal. Azotes públicos, torturas, ejecuciones. Fue uno de los episodios más sangrientos del siglo XIX en la isla. Pero esa represión no apagó el deseo de libertad. Al contrario, lo alimentó. Los africanos esclavizados no solo resistieron físicamente, resistieron también con la música, con la danza, con la lengua, con el recuerdo vivo de su tierra. Esa resistencia silenciosa es la semilla de lo que hoy conocemos como identidad cubana. La hipocresía del siglo XIX. Durante el siglo XIX, Cuba se convirtió en la mayor productora de azúcar del mundo. Las calles de París, Londres y Madrid se llenaban de dulces, caramelos y bombones, hechos con el sufrimiento de seres humanos que no conocían la libertad. Y mientras tanto, en Europa se hablaba de derechos, de ilustración, de progreso. Una gran contradicción. La modernidad europea se sostenía sobre los hombros encadenados de África. Incluso cuando otras naciones abolieron la esclavitud, en Cuba siguió existiendo durante más tiempo. ¿Por qué? Porque el azúcar lo valía todo. La economía de la isla dependía casi exclusivamente del trabajo esclavo. Fue recién en 1886, más de medio siglo después que otros países, que la esclavitud fue finalmente abolida en Cuba. Pero incluso después de la libertad legal, la desigualdad,
La discriminación y la pobreza siguieron siendo parte de la realidad afrodescendiente en la isla, un legado que aún vive hoy. Los descendientes de aquellos africanos están en cada rincón de Cuba, en la piel mestiza del pueblo, en los ritmos de la rumba, el son, el guaguancó, en los altares de la santería, en los carnavales, en la cocina, en el idioma popular. La cultura africana no solo sobrevivió, transformó a Cuba. Por Puma. Eso, cada vez que escuchas un tambor en La Habana, una canción en Matanzas o ves un baile tradicional, estás viendo un acto de resistencia, una memoria viva, una historia que sigue latiendo. ¿Y después qué? A fines del siglo XIX, mientras el mundo cambiaba y las ideas de libertad se esparcían como pólvora, el pueblo cubano comenzó a soñar con algo más grande que la abolición de la esclavitud. Soñaban con la independencia total. Ya no querían ser colonia. No querían ser dominados ni por reyes ni por plantadores. Querían ser libres como nación. Y ese sueño no se quedó en palabras. Se transformó en lucha, en guerras, en héroes como Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte y José Martí. Porque si algo había aprendido el pueblo cubano después de siglos de esclavitud, era que la libertad no se pide, se conquista. En el próximo capítulo, acompáñame en el próximo episodio, donde entraremos en las guerras de independencia cubanas, 1868-1898. Te contaré cómo una isla, cansada de cadenas, se levantó en armas contra el Imperio Español, y cómo nació el espíritu revolucionario, que marcaría a Cuba para siempre. ¿Estás listo para escuchar los primeros gritos de libertad? Las guerras de independencia, 1868-1898, narrado de forma emocionante, con técnica de storytelling, en un tono cercano y lleno de detalles. Tiene aproximadamente 1100 palabras y cierra con una transición hacia el próximo capítulo, la intervención de Estados Unidos y la guerra hispano-cubano-americana. Capítulo 4. Cuando la isla gritó libertad. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti ya no puede callar más? Que por más miedo que tengas, por más dolor que te espere, la libertad vale cada gota de sangre. Así se sentía Cuba en el siglo XIX. Después de siglos de colonización, explotación y esclavitud, la isla ardía en deseos de ser libre. Ya no bastaba con abolir la esclavitud. Ya no bastaba con plantar caña y enriquecer a la corona española. El alma cubana pedía independencia, pedía dignidad, pedía patria. Y fue entonces cuando el silencio se rompió. La campana que lo cambió todo era el 10 de octubre de 1868, en un ingenio llamado La de Majagua, cerca de Bayamo. Allí, un hacendado culto y valiente, Carlos Manuel de Céspedes, tomó una decisión que cambiaría la historia. Liberó a 1900 sus esclavos y los llamó a tomar las armas contra el dominio español. «Cubanos, ha llegado la hora de ser libres», gritó. Y con el sonido de la campana del ingenio comenzó la primera gran guerra de independencia de Cuba. La Guerra de los 10 años, 1868-1878. Céspedes no estaba solo. Pronto se le unieron campesinos, esclavos recién liberados, criollos, patriotas, jóvenes idealistas. No eran soldados profesionales, pero tenían algo mucho más poderoso: el fuego del sueño cubano. Una guerra larga, desigual, pero llena de coraje durante 10 años. Los rebeldes, conocidos como mambises, lucharon desde los montes, dormían bajo la lluvia, comían lo que podían, pero resistían con el corazón firme. Su lucha era por algo más grande que ellos mismos: una Cuba libre, justa, soberana. Se enfrentaban a un ejército español bien armado, con refuerzos constantes desde la metrópoli, y aún así lograron victorias importantes. Tomaron Bayamo, organizaron gobiernos en el monte y redactaron una constitución republicana en plena guerra, donde ya se hablaba de igualdad y derechos. Pero también hubo divisiones internas, traiciones, escasez, y al final, en 1878, firmaron la Paz del Zanjón, un acuerdo que no otorgaba la independencia. Para muchos fue una derrota, pero otros sabían que era solo una pausa. El fuego no se había apagado, solo estaba esperando volver a encenderse. El legado de los héroes, muchos héroes surgieron durante esta primera guerra. Carlos Manuel de Céspedes, conocido como el padre de la patria, fue capturado y ejecutado.
Ignacio Agramonte, el Bayardo camagüeyano, murió en combate liderando cargas de caballería legendarias. Perucho Figueredo, autor del himno nacional, fue fusilado por gritar «¡Viva Cuba libre!» antes de morir. Cada uno dejó una chispa, encendida en el corazón del pueblo. Cada muerte era semilla, cada derrota, una promesa. La guerra chiquita, el intento que no bastó en 1879, apenas un año después de la paz del Zanjón, hubo otro intento armado. La guerra chiquita, liderada por Calixto García, pero fue mal organizada, sin recursos ni apoyo popular, y rápidamente sofocada por los españoles. Aún así, demostró una verdad innegable. Cuba no se rendiría fácilmente. Un nuevo líder, una nueva esperanza. Mientras tanto, en el exilio, un joven poeta, periodista y pensador observaba con dolor la situación de su patria. Se llamaba José Martí. Había estado preso en su juventud por oponerse al régimen colonial, y desde entonces había vivido en España, México, Venezuela y Estados Unidos, pero nunca dejó de pensar en Cuba. Desde Nueva York, Martí organizó, escribió, unió a los exiliados y fundó el Partido Revolucionario Cubano. Su sueño era claro: una Cuba libre, sin caudillos, sin racismo, sin dominación extranjera. Una república con todos y para el bien de todos. Y en 1895, ese sueño se convirtió en acción. La guerra necesaria el 24 de febrero de 1895. En 1906, varios puntos de la isla, comenzó la segunda y última gran guerra de independencia. Martí había logrado reunir a viejos héroes como Máximo Gómez y Antonio Maceo, y la lucha se reiniciaba con más fuerza, más organización y más convicción. Martí desembarcó en Cuba en abril, y apenas semanas después, murió en combate, en Dos Ríos. Tenía solo 42 años. Su cuerpo cayó, pero su voz se volvió eterna. Su muerte no detuvo la guerra. Al contrario, la convirtió en un símbolo de sacrificio total. Antonio Maceo y la dignidad negra. Uno de los grandes líderes de esta guerra fue Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce. Hijo de madre dominicana y padre venezolano, era un símbolo del orgullo afrodescendiente. Maceo luchó ferozmente por una Cuba libre y sin racismo. Rechazó cualquier propuesta de paz sin independencia y encabezó la histórica invasión de Oriente a Occidente, demostrando que la lucha estaba viva en toda la isla. Su muerte en 1896, en Punta Brava, fue otro golpe doloroso. Pero el pueblo ya no podía dar marcha atrás. El camino hacia el final. España, debilitada por las guerras, comenzó a aplicar medidas brutales: reconcentraciones de campesinos, destrucción de cosechas, represión masiva. Miles de cubanos murieron de hambre y enfermedades. Mientras tanto, en Estados Unidos, los periódicos sensacionalistas comenzaban a interesarse por la situación en Cuba. Las imágenes de la represión, los relatos de abusos y los intereses económicos norteamericanos en la isla comenzaron a presionar al gobierno estadounidense. Y entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. El 15 de febrero de 1898, el acorazado USS Maine explotó en el puerto de La Habana. Murieron 266 marinos estadounidenses. Aunque nunca se demostró que fue un ataque español, la prensa y el gobierno lo usaron como pretexto para intervenir. En el próximo capítulo, así comenzó la guerra hispano-cubano-estadounidense. Una guerra breve pero crucial. Los cubanos ya estaban cerca de la victoria, pero fueron desplazados del centro del escenario por una nueva potencia mundial. ¿Realmente llegó la independencia? ¿O simplemente cambiaron de amo? En el próximo capítulo te contaré cómo Estados Unidos entró en la historia de Cuba y cómo esa intervención marcó el destino de la isla para todo el siglo XX. Cuando el gigante del norte entró en escena, Cuba estaba ardiendo. Después de más de 30 años de lucha, miles de muertos, aldeas quemadas, héroes sacrificados y generaciones enteras soñando con la libertad, la independencia parecía al alcance de la mano. La guerra contra España estaba en su punto más intenso. Los mambises, descalzos, hambrientos, pero invencibles, dominaban buena parte de la isla. El pueblo cubano estaba cansado, pero determinado. Y fue entonces, cuando el final parecía próximo, que otro actor entró en escena. Uno poderoso,
uno enorme: los Estados Unidos de América. La explosión que lo cambió todo el 15 de febrero de 1898. El buque de guerra estadounidense USS Maine, anclado en el puerto de La Habana, explotó repentinamente. La explosión fue brutal. Murieron 266 marineros. La ciudad entera tembló. Nadie sabía con certeza qué había pasado. Pero los periódicos de Nueva York y Washington no tardaron en señalar un culpable: España. Las portadas gritaban: "Recordad el Maine", acompañadas de imágenes sangrientas y llamados a la guerra. La verdad es que nunca se pudo probar que los españoles hubieran hundido el barco. Algunos creen que fue un accidente interno, pero eso ya no importaba. La opinión pública en EU ardía de rabia. El Congreso y el presidente McKinley declararon la guerra a España en abril de 1898. La guerra que llegó desde el norte y, así, comenzó la guerra hispano-cubano-estadounidense. Una guerra breve, desigual y cargada de intereses ocultos. Las tropas estadounidenses desembarcaron en Cuba con miles de hombres, barcos de guerra, caballos, alimentos, médicos, armas modernas. No venían a apoyar a los mambises, venían a ser protagonistas. Los líderes independentistas cubanos, como Máximo Gómez y Calixto García, esperaban que finalmente se reconociera su lucha, su sangre, su historia, pero pronto descubrieron que Estados Unidos tenía sus propios planes. Batallas, estrategia y propaganda. Una de las batallas más famosas fue la de San Juan Hill, cerca de Santiago de Cuba, donde participó un joven político que más tarde sería presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, al mando de su escuadrón de Rough Riders. Mientras tanto, los mambises eran mantenidos al margen de muchas decisiones estratégicas. Se les asignaban tareas menores o simplemente se les ignoraba. No se les permitía entrar a Santiago tras la victoria. La guerra duró solo unos meses. El ejército español, debilitado y superado en tecnología, no pudo resistir. En julio de 1898, España se rindió, y el 10 de diciembre de ese mismo año en París, España y Estados Unidos firmaron el tratado que pondría fin a la guerra. Pero había un detalle que dolía profundamente. En esa mesa no había un solo representante cubano. El Tratado de París. Sin voz cubana en el Tratado de París. España renunciaba a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, entregando esos territorios a Estados Unidos. Cuba, según el discurso oficial, no sería una colonia estadounidense, sino territorio ocupado temporalmente. Pero en la práctica, la soberanía cubana no existía. Las decisiones pasaban por Washington. Se izó la bandera estadounidense. En La Habana, se instaló un gobernador militar. Se establecieron nuevas leyes, nuevos impuestos, nuevas condiciones. El pueblo cubano, que había entregado todo por la independencia, se sintió traicionado. La ocupación estadounidense, 1898-1902, durante los 4 años que siguieron, Cuba fue gobernada por el ejército de los Estados Unidos. Se modernizaron hospitales, escuelas, puertos. Se introdujo una nueva moneda. Pero también se entregaron tierras fértiles a empresas extranjeras. Se fomentó el negocio del azúcar, del tabaco, del turismo, todo bajo el control norteamericano. Los Tunuyusin. Cubanos observaban, algunos con esperanza, otros con profunda desilusión. La promesa de independencia parecía desvanecerse. Sin embargo, la presión popular no cesaba. Los veteranos mambises exigían que se cumpliera lo pactado. Una Cuba libre, soberana, dueña de su destino. Y finalmente, en 1902, los Estados Unidos accedieron a retirar su ocupación militar, pero con condiciones. La enmienda Platt, independencia. A medias para que Cuba pudiera ser independiente, debía aceptar una cláusula impuesta por el Congreso estadounidense, la enmienda Platt. ¿Qué decía esta enmienda? Que Estados Unidos podía intervenir militarmente en Cuba cuando lo considerara necesario, que Cuba no podía firmar tratados con otras potencias sin permiso de EU, que debía ceder territorio para bases navales, como la famosa Guantánamo, que debía mantener sus finanzas en orden según los intereses de Washington. En resumen,
Cuba era libre, pero vigilada, independiente, pero condicionada. Muchos cubanos aceptaron con resignación, creyendo que era el primer paso. Otros lo vieron como una nueva forma de colonia. El 20 de mayo de 1902, nace la República. Ese día, finalmente, se izó la bandera cubana en el Palacio de los Capitanes Generales en La Habana. Nacía la República de Cuba. El primer presidente fue Tomás Estrada Palma, un patriota que había luchado desde el exilio y que ahora recibía un país herido, dividido y dependiente. La emoción era real. Se celebraba en las calles. La gente creía, al fin, que el sacrificio había valido la pena, pero la sombra de Estados Unidos seguía presente. Las tropas se fueron, pero el poder económico y político se quedó. En el próximo capítulo, Cuba había logrado su independencia formal, pero pronto descubriría que la verdadera libertad es mucho más que izar una bandera. Los años siguientes estarían marcados por gobiernos débiles, corrupción, dictaduras, intervenciones norteamericanas y la creciente desigualdad social. El próximo capítulo te contaré cómo fue la República de Cuba entre 1902 y 1959. Una etapa compleja, apasionante y llena de contradicciones, que terminaría con el estallido de una nueva revolución. ¿Te animas a seguir? La República Prometida y las sombras del poder. El 20 de mayo de 1902, bajo el cielo ardiente de La Habana, una bandera tricolor ondeaba por primera vez con orgullo. Era azul, blanca y roja. Tenía una estrella solitaria. Era la bandera de una nación que había nacido entre machetes, pólvora y sueños. Cuba era oficialmente una república, libre, independiente, soberana, o al menos, eso decía el papel. En los corazones del pueblo había júbilo, sí, pero también dudas. Porque la libertad que tanto se había peleado ahora venía con condiciones. Y esas condiciones tenían nombre y apellido: la Enmienda Platt y la sombra de los Estados Unidos. El primer presidente y el primer desencanto, Tomás Estrada Palma, veterano de la Guerra de Independencia, fue el primer presidente de la República. Era austero, educado, honesto, pero también era un hombre muy cercano a Washington. De hecho, nació una república bajo tutela, más parecida a un experimento controlado que a un país libre. Durante su gobierno se mejoraron algunas infraestructuras y se estabilizó la economía, pero la dependencia hacia los Estados Unidos era evidente. El capital norteamericano compraba tierras, ingenios, ferrocarriles, bancos. En pocas décadas, más del 60% de la economía cubana estaba en manos extranjeras. En 1906, tras un conflicto electoral lleno de tensiones, Estrada Palma pidió ayuda militar a los Estados Unidos, y ellos volvieron a ocupar la isla durante 3 años. La independencia, una vez más, era relativa. Una democracia inestable durante las siguientes décadas. Cuba vivió una serie de gobiernos democráticos, dictaduras disfrazadas, fraudes electorales y golpes de Estado. Hubo presidentes que intentaron reformas, otros que se enriquecieron descaradamente. Las elecciones eran muchas veces manipuladas. El pueblo votaba, sí, pero la verdadera decisión estaba en los pasillos del poder y en las oficinas del embajador norteamericano en La Habana. A lo largo del periodo republicano, la corrupción se convirtió en una enfermedad crónica. Los políticos prometían justicia, progreso, igualdad, pero el dinero, el azúcar, los negocios y el poder hablaban más fuerte. El país del azúcar y sus desigualdades, la economía cubana giraba en torno a la caña de azúcar, que representaba casi toda la exportación del país. Pero esa riqueza no era para todos. Los grandes latifundistas, muchos de ellos norteamericanos, se beneficiaban del sudor del campesinado cubano. Había millonarios viviendo en mansiones en el Vedado, mientras los guajiros vivían en bohíos de madera y sin electricidad. Durante los años 20 y 30, la isla vivió momentos de bonanza y luego crisis profundas. Cuando el precio del azúcar caía en el mercado mundial, el país entero se tambaleaba. No había diversificación, no había seguridad económica. Cuba era como una finca grande, con dueños ausentes. La juventud,
rebelde y el despertar popular, pero mientras el poder se concentraba en unos pocos, una nueva generación comenzaba a despertar. Jóvenes universitarios, obreros, intelectuales, mujeres, campesinos, todos empezaban a preguntarse, ¿esta es la república por la que lucharon Martí y los mambises? Las protestas crecían, las huelgas eran cada vez más frecuentes, y las ideas revolucionarias comenzaban a germinar en las aulas, en las fábricas y en las calles. Gerardo Machado, de la modernización a la dictadura en 1925, llegó al poder Gerardo Machado, un presidente que comenzó con buenas intenciones. Construyó carreteras, promovió la industria nacional, modernizó algunos servicios, pero con el tiempo, el poder lo transformó. Se aferró al cargo, reprimió a los opositores, persiguió a los estudiantes y gobernó con mano dura. Su policía secreta sembraba el terror. La resistencia creció. Hubo huelgas generales, ataques armados, protestas masivas. Y en 1933, tras una insurrección popular y presión militar, Machado fue derrocado y huyó del país. Fue un momento histórico. El pueblo había tumbado a un dictador, pero aún no llegaba el cambio verdadero. Batista entra en escena tras la caída de Machado. Cuba vivió un periodo de gran inestabilidad, y en medio de ese caos, surgió una figura que marcaría la historia para siempre. Fulgencio Batista. Era un sargento del ejército, astuto y ambicioso, que en 1933 lideró el llamado Golpe de los Sargentos, tomando el control real del país desde los cuarteles. Aunque en los primeros años se mantuvo tras bambalinas, pronto se convirtió en el hombre fuerte de Cuba. Batista fue presidente constitucional de 1940 a 1944, y durante ese periodo impulsó una de las constituciones más avanzadas de América Latina, la Constitución de 1940, que incluía derechos laborales, educación gratuita, igualdad racial y más. Pero tras dejar el poder y vivir unos años en el extranjero, volvió en 1952, esta vez como dictador. El golpe de 1952 se rompe la democracia. Fulgencio Batista, temiendo perder las elecciones, dio un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, canceló los comicios y se impuso por la fuerza. Muchos cubanos quedaron en shock. La democracia fue asesinada a plena luz del día. Bajo su nuevo régimen, se persiguió a la oposición, se fortaleció la alianza con los Estados Unidos. La mafia norteamericana convirtió La Habana en un paraíso de casinos, drogas y corrupción, y la desigualdad creció más que nunca. La isla se convirtió en un escaparate de lujo para el turismo extranjero, mientras los barrios pobres crecían sin esperanza. Nace la chispa de la revolución y fue en ese contexto, en esa Cuba humillada, donde un grupo de jóvenes comenzó a organizarse en silencio. Entre ellos estaba un abogado de barba espesa y mirada intensa, llamado Fidel Castro. Él, junto a su hermano Raúl, y decenas de muchachos idealistas, comenzaron a conspirar contra la dictadura de Batista. El pueblo ya no aguantaba más. La república, la verdadera, jamás había nacido. El 26 de julio de 1953, en Santiago de Cuba, atacaron el cuartel Moncada, dando inicio a lo que sería la Revolución Cubana. En el próximo capítulo, la Revolución Cubana. Del Moncada al triunfo corría el año 1953. Cuba estaba vestida de frustración. Bajo el cielo ardiente de la isla, los pobres se hacinaban en barrios de miseria, los campesinos seguían sin tierra, y los estudiantes veían su futuro secuestrado por la corrupción, el miedo y la represión. El dictador Fulgencio Batista había roto la democracia con un golpe de Estado y gobernaba como un rey sin corona, respaldado por empresarios, la mafia estadounidense y el ejército. Pero en medio de ese panorama oscuro, un grupo de jóvenes se atrevió a soñar en voz alta. Entre ellos, un joven abogado, carismático, idealista y decidido, Fidel Castro. El asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, en plena madrugada, Fidel y 135 valientes intentaron tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, la segunda fortaleza militar más importante del país. Era un golpe audaz, simbólico,
pensado para encender la chispa de la insurrección. Pero el plan falló. La mayoría fue capturada. Algunos murieron en combate, otros torturados y ejecutados sin juicio. Fidel fue arrestado, juzgado, y convirtió su defensa en una proclama histórica. La historia me absolverá. Fue condenado a 15 años de prisión, pero 2 años después fue liberado gracias a una amnistía, y entonces partió al exilio, pero no para rendirse, sino para prepararse. México, el nacimiento de una revolución en México. Fidel reorganizó el movimiento. Fundó el movimiento 26 de julio, en honor a la fecha del asalto, y comenzó a entrenar junto a un grupo de exiliados. Allí se unió un joven argentino, médico y revolucionario, llamado Ernesto Che Guevara. También lo acompañaban Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y otros que marcarían la historia. Compraron un viejo yate llamado Granma. Casi sin armas, mal equipados, decidieron regresar a Cuba para iniciar una guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra. El 2 de diciembre de 1956, desembarcaron en las costas del oriente cubano. La travesía fue un desastre. Fueron emboscados. De los 82 hombres, solo una docena logró sobrevivir y esconderse en las montañas. Pero esa pequeña llama se convertiría en incendio. Fidel y sus hombres comenzaron una guerra lenta, silenciosa y eficaz. Atacaban puestos militares, confiscaban armas, liberaban presos políticos y, sobre todo, ganaban el corazón del pueblo. Los campesinos, olvidados por décadas, vieron en esos barbudos una esperanza. A cambio de comida y refugio, recibían alfabetización, asistencia médica y respeto. Por primera vez, alguien los trataba como personas. Mientras tanto, en las ciudades, el movimiento 26 de julio organizaba sabotajes, huelgas, panfletos clandestinos. El régimen de Batista respondía con brutalidad, pero la simpatía hacia los rebeldes crecía cada día más. Una revolución televisada por primera vez en la historia, una revolución guerrillera, fue cubierta por los medios internacionales. El periodista Herbert Matthews, del New York Times, entrevistó a Fidel en la sierra y publicó que estaba vivo, fuerte y liderando una rebelión seria. El mundo entero empezó a mirar a Cuba con otros ojos. Los jóvenes universitarios hacían huelgas. Las mujeres escondían armas bajo sus vestidos. La clase media se unía al descontento. Y hasta dentro del ejército había fisuras. En 1958, la dictadura ya temblaba. Batista intentó aplastar la revolución con una gran ofensiva militar en la sierra, pero fue derrotado. El avance final durante la segunda mitad de 1958, la ofensiva rebelde se volvió imparable. Comandantes como Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzaban hacia el centro del país, liberando ciudad tras ciudad. En diciembre, tomaron Santa Clara, una victoria estratégica que selló el destino del régimen. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó del país con millones de dólares. Dejaba atrás un país devastado, desigual y herido, pero también un país esperanzado. Los rebeldes entraron en La Habana entre aplausos, lágrimas y banderas. La revolución había triunfado. Euforia y promesas al principio. La mayoría del pueblo cubano celebró la caída del dictador. No era solo un cambio de gobierno, era el renacimiento de un sueño que venía desde Martí, desde los Mambises, desde la de Majagua. Fidel Castro, Camilo, el Che, Almeida, todos eran recibidos como héroes. Multitudes llenaban las plazas. Se prometía justicia, fin de la corrupción, reforma agraria, salud para todos, educación gratuita, soberanía. La revolución no venía solo con rifles, sino con ideas, con voluntad de transformar un país desde sus cimientos. Nuevos enemigos, nuevas tensiones, pero no todos estaban contentos. Las élites cubanas, la iglesia, los empresarios y sobre todo el gobierno de Estados Unidos comenzaron a mirar con preocupación lo que ocurría en la isla. Las reformas eran radicales, se expropiaban tierras sin compensación, se nacionalizaban empresas, se castigaba a los corruptos del pasado. Miles de cubanos comenzaron a exiliarse, especialmente a Miami. Y entonces, la tensión con Estados Unidos se volvió inevitable. Revolución,
¿O confrontación? Washington intentó presionar. Redujo importaciones. Amenazó con sanciones. Pero Fidel no retrocedió. En cambio, se acercó a la Unión Soviética, buscando apoyo político, militar y económico. El conflicto se intensificó. En 1961, ocurrió la fallida invasión de Bahía de Cochinos, organizada por la CIA y cubanos exiliados. Fue un desastre para EEUU y una victoria para Fidel, que se consolidó aún más en el poder. El mundo estaba a punto de vivir una de las crisis más peligrosas de la Guerra Fría, y Cuba sería el epicentro. En el próximo capítulo, el bloqueo económico y la crisis de los misiles, 1962, te contaré cómo la isla más pequeña desafió al país más poderoso del mundo, y cómo, por 13 días, el planeta estuvo al borde de una guerra nuclear. ¿Puede una isla enfrentarse a un imperio? La historia de Cuba dirá que sí. ¿Listo para adentrarte en el momento más tenso del siglo XX? El mundo al borde del abismo, el bloqueo y la crisis de los misiles era octubre de 1962. En las calles de La Habana, la vida parecía seguir su ritmo tropical. El café en la mañana, los niños jugando pelota en las aceras, los radios encendidos con música del momento. Pero, sin que muchos lo supieran, el mundo entero estaba conteniendo la respiración. La Guerra Fría alcanzaba su punto más peligroso, y Cuba, una isla de poco más de 11 millones de habitantes, se había convertido en el epicentro del mayor enfrentamiento entre las dos superpotencias del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética. El bloqueo económico, la asfixia como arma. Después del triunfo de la revolución en 1959, las tensiones entre Cuba y Estados Unidos crecieron rápidamente. Las nacionalizaciones masivas, la expulsión de empresas estadounidenses y el giro ideológico hacia la izquierda encendieron todas las alarmas en Washington. En 1960, el gobierno estadounidense rompió relaciones diplomáticas con Cuba, y en febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy impuso un embargo económico total. Ese bloqueo, como lo llama Cuba hasta hoy, fue más que una sanción comercial. Fue un intento de asfixiar a la isla. Se prohibieron exportaciones e importaciones, se congelaron activos, se interrumpió el turismo y se buscó aislar completamente a Cuba del sistema económico occidental. Fidel Castro respondió con desafío: no estamos aquí para arrodillarnos ante el imperialismo. Estamos aquí para defender nuestra dignidad. Pero la realidad era dura. Escasez, dificultad para conseguir medicinas, repuestos, alimentos importados. La revolución se enfrentaba a una presión gigantesca y necesitaba aliados. Entra la Unión Soviética en Moscú. El líder soviético, Nikita Khrushchev, vio una oportunidad. Cuba, a solo 145 kilómetros de las costas de Florida, era el lugar ideal para plantar cara a Estados Unidos. Así, los lazos entre Cuba y la URSS se fortalecieron, se firmaron acuerdos comerciales, se enviaron médicos, técnicos, asesores militares, y en secreto, se comenzaron a instalar misiles nucleares soviéticos en territorio cubano, misiles que podrían alcanzar Washington, Nueva York y gran parte del este de EEUU en solo minutos. El descubrimiento el 14 de octubre de 1962. Un avión espía U-2 estadounidense sobrevoló Cuba y captó imágenes claras de lanzaderas de misiles nucleares en construcción. Las fotos fueron enviadas de inmediato a la Casa Blanca. Kennedy reunió a su equipo de seguridad nacional. El mundo había cambiado en un parpadeo. Por primera vez en la historia, Estados Unidos tenía armas nucleares apuntándole desde su propia puerta. Comenzaron 7 días de deliberación secreta. Invadir, atacar, negociar. La tensión era insoportable. El 22 de octubre, Kennedy se dirigió al país por televisión. Un ataque con misiles desde Cuba será considerado un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos y exigirá una respuesta total. Y así comenzó el bloqueo naval a Cuba, o como lo llamó Estados Unidos, una cuarentena. El mundo al borde del fin durante 13 días, el planeta estuvo al borde de una guerra nuclear total. Buques soviéticos, cargados de más misiles, se acercaban a Cuba. Barcos estadounidenses los esperaban en el Atlántico.
La humanidad esperaba el primer disparo, ese que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. En Cuba, Fidel Castro se preparaba para resistir. Ordenó movilizar a cientos de miles de milicianos, cavar trincheras, fortificar las costas. Si viene la invasión, aquí morimos peleando, dijo. La población, aunque asustada, también mostraba coraje. Muchos no sabían que el peligro era tan inminente, pero la posibilidad de una catástrofe era real y palpable. Finalmente, la diplomacia prevaleció. Khrushchev envió una carta a Kennedy proponiendo retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos no invadiera la isla. Luego envió una segunda carta exigiendo también la retirada de los misiles estadounidenses en Turquía. Hubo confusión, tensiones dentro del gobierno norteamericano, pero Kennedy optó por responder solo a la primera carta. El 28 de octubre de 1962, Khrushchev anunció por radio que los misiles serían retirados. La crisis había terminado. El mundo suspiró aliviado. Cuba, la pieza sin voz, aunque la crisis fue entre dos gigantes, Cuba fue quien pagó el precio de la jugada geopolítica. Ni Fidel Castro ni el gobierno cubano fueron consultados en las negociaciones finales. La isla quedó fuera del acuerdo, aunque era el escenario principal del conflicto. Fidel se sintió traicionado por los soviéticos, aunque la alianza continuó. Desde entonces, Cuba reforzó su identidad como una nación dispuesta a enfrentar sola al mundo, si era necesario. El embargo se fortalece lejos de relajarse. El embargo económico se endureció aún más. Estados Unidos aprobó leyes para penalizar a países y empresas que hicieran negocios con Cuba. A nivel político, comenzó una campaña internacional para aislarla, sabotear su economía y fomentar la caída del régimen. Pero Cuba resistió. Con apoyo soviético, construyó una estructura social inédita en América Latina: educación y salud gratuitas y universales, alfabetización total, desarrollo científico y cultural. A pesar de la pobreza, el pueblo cubano vivía con orgullo su identidad revolucionaria. El precio fue alto, pero la dignidad era irrenunciable. La Guerra Fría se congelaba, y Cuba también. A lo largo de los años 70 y 80, Cuba se convirtió en un símbolo internacional del antiimperialismo. Envió médicos y tropas a África, apoyó movimientos de liberación, se convirtió en ejemplo para muchos y enemigo para otros. Pero, en silencio, dependía cada vez más de la Unión Soviética, y cuando ese gigante colapsó en 1991, Cuba se tambaleó. En el próximo capítulo, el período especial y la crisis tras la caída de la URSS, descubrirás cómo Cuba sobrevivió a la mayor crisis económica de su historia sin petróleo, sin comida, sin aliados, y cómo el pueblo, una vez más, resistió con creatividad, esfuerzo y esperanza. El período especial, cuando la luz se apagó. A principios de los años 90, Cuba seguía en pie. Había sobrevivido al bloqueo, a la invasión de Bahía de Cochinos, a la crisis de los misiles, a décadas de presión internacional. Seguía siendo un símbolo de resistencia para unos y de terquedad para otros. Pero había algo más. La Unión Soviética seguía ahí, con sus barcos cargados de petróleo, alimentos, medicinas, con su apoyo político, militar y económico. Pero en 1991 todo cambió. La URSS colapsó. Y con ese derrumbe, Cuba quedó sola. Un mundo nuevo, una isla sin red. La Guerra Fría terminaba. El comunismo europeo se desmoronaba. Países que antes eran aliados de Cuba, como Alemania del Este, Checoslovaquia, Polonia, ya no existían como tales. La red de apoyo internacional que sostenía el modelo cubano desapareció de la noche a la mañana. El 85% del comercio exterior de la isla se hacía con el bloque socialista. Y de pronto, ese intercambio dejó de existir. Los barcos ya no llegaban, las fábricas se detenían. El país entró en una oscuridad inesperada, literal y simbólicamente. Se apagan las luces. El inicio del período especial. El gobierno cubano lo llamó período especial en tiempos de paz. Un eufemismo elegante para una crisis económica, social y energética sin precedentes. El petróleo desapareció.
Los automóviles dejaron de circular. Las fábricas se paralizaron. Los tractores se oxidaban en los campos. El transporte colapsó. Las guaguas no pasaban. La gente se movía en bicicletas chinas o caminando kilómetros. La electricidad se volvió un lujo. Apagones de 8, 10, 12 horas. Las noches eran silenciosas, oscuras, densas. La comida escaseaba. El arroz, el pan, los huevos, todo desaparecía de los mercados. Las cartillas de racionamiento se adelgazaban cada semana. En cada casa cubana se vivía un pequeño acto de resistencia diaria: cocinar con leña, reutilizar el jabón, reciclar clavos, ropa, ideas, inventar, adaptarse, sobrevivir, el regreso al campo, a lo básico, a lo esencial. Ante la escasez de combustibles y fertilizantes, la agricultura industrial colapsó. Entonces, Cuba tuvo que regresar a las raíces: agricultura orgánica, huertos urbanos, tracción animal. Los solares yermos en las ciudades se convirtieron en organopónicos, donde la gente sembraba tomates, lechugas, malanga. El país entero aprendió a hacer más con menos. Fue un laboratorio de subsistencia, un ejemplo de resiliencia. El hambre y la dignidad, no hay otra manera de decirlo. Hubo hambre. Se adelgazaron los cuerpos. Se multiplicaron las enfermedades por déficit vitamínico. La carne era un recuerdo. Se comía arroz con cáscaras de plátano, croquetas de cáscara de toronja, bistec de frazada, decían en broma amarga. Pero aún en medio de esa tragedia silenciosa, la dignidad cubana no se quebró. La gente compartía lo poco que tenía. Las escuelas siguieron abiertas. Los hospitales resistían. El humor, ácido pero valiente, seguía flotando en las esquinas. Fidel ante la tormenta, Fidel Castro, que había guiado al país durante más de 3 décadas, no se escondió. Hablaba constantemente en la televisión, explicando, convocando, arengando. Este es el momento de los verdaderos revolucionarios. Resistiremos, cueste lo que cueste. Pero incluso el propio gobierno tuvo que reconocer que algo debía cambiar. Así, comenzaron medidas impensables años antes. Se autorizó la circulación del dólar. Se permitió la recepción de remesas desde el extranjero. Se abrieron tiendas en divisas, inaccesibles para muchos. Se legalizó el trabajo por cuenta propia, limitado y controlado, pero era una grieta en el sistema cerrado. Y sobre todo, se apostó por el turismo. La isla comenzó a abrir sus playas, sus hoteles, sus paisajes, al mundo exterior. El turismo, salvación y contradicción. Con la llegada de los turistas, llegaron también los dólares, las desigualdades, los contrastes. Mientras un médico ganaba en pesos cubanos, un camarero en un hotel podía ganar más en propinas en una semana. Surgió un nuevo fenómeno: el doble sistema. Una economía en divisa y otra en moneda nacional. 2 realidades dentro del mismo país. Algunos lo veían como una traición a los ideales, otros como la única forma de sobrevivir. El pueblo habla. La creatividad como resistencia en las calles. El humor popular bautizó el momento. ¿Qué es el periodo especial? Un periodo que no es especial y que no tiene final. Así, con sarcasmo, música, inventiva y solidaridad, el pueblo cubano sobrevivió. Inventaron bicicletas con motores, armaron cocinas solares, escribieron poesía en los apagones, tocaron guitarra al pie de las velas, rieron para no llorar. El periodo especial no fue solo hambre, fue también ejemplo de cómo un país sin petróleo, sin recursos, sin aliados, puede sostenerse a fuerza de voluntad colectiva. El mundo cambia, y Cuba busca aire a fines de los 90, con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela. Cuba encontró un nuevo socio. A cambio de médicos, maestros y cooperación técnica, Venezuela enviaba petróleo subsidiado. El país respiró, un poco, pero el dolor del periodo especial dejó huellas profundas. Una generación creció con escasez, apagones, frustración. Algunos emigraron, otros resistieron, todos lo recuerdan. En el próximo capítulo, Cuba entra al siglo XXI con nuevos desafíos: reformas económicas, internet, visitas papales, apertura al turismo masivo,
acercamientos con Estados Unidos y nuevas tensiones. ¿Puede una revolución envejecer sin traicionar su esencia? ¿Puede una isla pequeña seguir siendo libre en un mundo globalizado? En el último capítulo, Cuba en el siglo XXI, recorreremos juntos los caminos más recientes de la historia cubana. Cuba en el siglo XXI. Entre la esperanza y la incertidumbre del siglo XXI, llegó a Cuba sin promesas fáciles y sin mapas claros. La isla, que había resistido bloqueos, invasiones, crisis y aislamiento, se asomaba a un nuevo milenio con cicatrices, pero también con dignidad. Después del duro periodo especial de los años 90, el pueblo cubano deseaba respirar. No se trataba de renunciar a la revolución, ni mucho menos a la soberanía, sino de abrir ventanas al mundo sin perder la raíz. Pero en la historia de Cuba, nada ha sido sencillo. Del periodo especial a una leve recuperación a comienzos. De los años 2000, Cuba encontró un nuevo aliado en América Latina, Venezuela. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, se firmaron acuerdos de cooperación que dieron oxígeno a la economía cubana. Petróleo a precios preferenciales a cambio de médicos, maestros y técnicos cubanos. Gracias a este intercambio, los apagones disminuyeron, el transporte mejoró y se reactivaron algunos sectores industriales. También se lanzaron programas sociales ambiciosos como la Batalla de Ideas, la Misión Barrio Adentro y la universalización del acceso a la cultura. Parecía que Cuba encontraba una segunda oportunidad, pero aún persistían los problemas estructurales. Producción agrícola insuficiente, baja productividad, salarios que no alcanzaban, dependencia excesiva de las remesas y del turismo. El relevo de Fidel, el paso de testigo en 2006, una noticia sacudió a la nación. Fidel Castro, por razones de salud, delegaba el poder en su hermano Raúl Castro. Después de casi 5 décadas al frente de la revolución, el líder histórico se retiraba discretamente. Muchos cubanos sintieron miedo, incertidumbre, pero también curiosidad. ¿Qué cambios vendrían? Raúl, más pragmático y silencioso, inició un proceso lento pero firme de reformas. Autorizó el trabajo por cuenta propia, amplió el acceso a teléfonos celulares, internet, venta de viviendas, cooperativas no estatales y el mercado agrícola. No eran reformas capitalistas, sino actualizaciones del modelo socialista, como se les llamaba. Pero eran señales claras de que el sistema cubano estaba en transformación. El auge del turismo. Y sus dilemas en estos años, el turismo se convirtió en el motor principal de la economía cubana. Europeos, canadienses, latinoamericanos y más tarde incluso estadounidenses comenzaban a llegar a la isla atraídos por sus playas, su historia, su seguridad y su cultura. Se restauraron ciudades como La Habana Vieja, Trinidad y Cienfuegos. Se construyeron hoteles, se crearon guías locales, se activaron paladares, restaurantes privados y casas de alquiler. Pero junto con los ingresos, también llegaron desigualdades. No todos los cubanos accedían al turismo. Muchos seguían cobrando en pesos mientras otros manejaban divisas. El doble sistema monetario, implantado durante el periodo especial, comenzó a generar frustración y fragmentación social. La llegada de Internet y nuevas voces en 2015. El acceso a Internet se volvió una realidad más cercana para los cubanos. Primero en puntos Wi-Fi públicos, luego en los hogares y finalmente en los teléfonos móviles. Esa conectividad cambió muchas cosas. Permitió la llegada de nuevas narrativas, debates, ideas, contactos con el exterior. Emergieron influencers, periodistas independientes, artistas digitales. La población comenzó a informarse por múltiples fuentes, más allá de los medios estatales. Al mismo tiempo, la vigilancia y la censura también evolucionaron, intentando controlar la nueva ola de información. Internet se convirtió en una plaza pública digital, donde convivían la crítica, el apoyo, la creatividad y la tensión. El deshielo con Estados Unidos en 2014. El mundo se sorprendió cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU. Era el fin de más de 50 años de ruptura. Se abrieron embajadas, se firmaron acuerdos,
Obama visitó La Habana en 2016. Fue histórico. Durante ese breve periodo, hubo esperanza. Más vuelos, más turismo, más diálogo. Parecía que la historia por fin había encontrado un respiro. Pero esa ventana se cerró rápidamente. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las sanciones se endurecieron otra vez. Se restringieron los viajes, se limitaron las remesas, se intensificó el embargo. Y con la pandemia de COVID-19, la economía cubana se vio golpeada como nunca antes desde el periodo especial. La crisis reciente, escasez, apagones y protestas en los años posteriores a 2020, Cuba enfrentó una nueva ola de crisis. El turismo desapareció por la pandemia. Las remesas bajaron, el embargo siguió, la producción cayó, volvieron los apagones, la inflación creció y el malestar popular estalló. El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país. Fue una protesta inédita, espontánea, sin líderes visibles. Gritaban «Patria y vida». En contraste con el lema oficial «Patria o muerte», el gobierno respondió con arrestos, cortes de internet, juicios rápidos, pero el mensaje ya había sido enviado. La gente quiere cambios. ¿Y ahora qué? En 2018, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia, convirtiéndose en el primer líder cubano que no pertenece a la generación histórica de la revolución. Su reto es inmenso: reformar la economía sin desmontar el sistema, escuchar el descontento sin perder el control político, abrirse al mundo sin perder soberanía. Cuba en el siglo XXI es una encrucijada. Tiene una juventud que sueña con futuro, con voz, con oportunidades. Tiene una cultura vibrante, un pueblo resiliente y una historia que todavía duele y que también enorgullece. ¿Y el futuro? Cuba no es solo pasado, es presente, es futuro. Es una isla que ha sabido reinventarse en medio de ciclones, bloqueos y silencios. Una nación que canta, ríe, resiste, crea. Muchos la critican, muchos la idealizan, pero todos, de una forma u otra, la miran. Porque Cuba, con todas sus contradicciones, sigue siendo una lección viva de dignidad, historia y complejidad. Cuba, la isla que nunca se rinde. Cuba no es solo una isla, es una cicatriz viva de la historia, una melodía de resistencia, una bandera al viento que ha sabido ondear en medio de tormentas. Es tambor y machete, poesía y barricada, azúcar dulce y sudor amargo. Es Martí escribiendo en el exilio, es Maceo cabalgando libre, es una abuela enseñando a leer bajo la luz de una vela. Cuba es el único país de América Latina que se atrevió a soñar con una revolución total y a vivirla, con todos sus aciertos y errores, hasta las últimas consecuencias. En sus calles se baila aunque falte el pan, se debate aunque falte el aire, se crea, se ríe, se sobrevive, porque Cuba es, por encima de todo, pueblo. Un pueblo que ha aprendido a resistir sin perder la ternura, a caer sin dejar de cantar, a caminar sin rendirse nunca. Para América Latina y el mundo, Cuba es un espejo, una pregunta, una esperanza. Es la prueba de que un pequeño país puede hablar con voz propia. Y aunque la historia aún no le ha dado un final justo, su mayor victoria ha sido siempre la misma: existir con dignidad. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Cuba. Ahora que conoces esta increíble historia, tú también eres parte de ella. Y si te ha gustado este viaje por el pasado de Cuba, comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas descubran lo que nos hace únicos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo sobre nuestra historia y descubrir más secretos de nuestro país. Nos vemos en el próximo video.